Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, vamos a determinar la fórmula de los espejos. Estamos en física, concretamente en óptica geométrica, y mi objetivo es determinar una expresión matemática muy sencillita para saber, a partir de las características propias del espejo, como es su radio de curvatura, si a qué distancia de ese espejo se formará la imagen. Bueno, para eso te voy a dibujar así rápidamente, a ver que lo ponga en blanco, si no, no se verá nada, un espejo cóncavo. Bueno, a ver, vamos a dibujar aquí el eje óptico. Esto será el eje óptico. Dibujaremos a la derecha un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. De manera que el centro de curvatura lo vamos a poner por aquí, por ejemplo. El vértice es el punto de cruce del espejo con el eje óptico. Una vez hecho esto, podemos determinar la distancia que hay desde el centro de curvatura hasta el vértice, y esta distancia es el radio. El radio de curvatura, que le llamaremos R minúscula. Bien, pongamos el objeto. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí a la izquierda del centro de curvatura. Le voy a llamar a este el punto O, punto objeto. La distancia que hay desde el objeto hasta el vértice le vamos a llamar distancia objeto, y es una S minúscula. Vamos a enviar un rayo desde el objeto hasta el espejo. Este es el rayo incidente. Va a chocar en el punto P del espejo y se va a reflejar. Debemos dibujar la normal. La normal es la línea perpendicular, línea imaginaria perpendicular a la superficie de reflexión, desde el punto P. Esa línea imaginaria va a pasar desde el punto P por el centro de curvatura. Esta es la normal. Una vez hecho esto, ya podemos determinar, dibujar el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia formado entre la normal y el rayo incidente. Como bien sabes, en la óptica de la reflexión especular, se ha de cumplir que el ángulo de incidencia ha de ser igual al ángulo de reflexión, que vamos a llamar R. El ángulo de reflexión lo vamos a dibujar al otro lado de la normal y más o menos exactamente igual al ángulo de incidencia. Ya lo tengo. Una vez tengo el ángulo de reflexión, desde el punto P dibujaré aproximadamente el rayo reflejado, que cortará al eje óptico en un punto que voy a llamar I. En este punto I se formará la imagen, y la distancia que hay desde el punto I hasta el vértice es la distancia imagen, que voy a llamar S'. Bien, lo que yo quiero es determinar dónde se va a formar la imagen, es decir, S' a partir de las características del espejo, R, y sabiendo dónde pongo el objeto. Bien, para ello voy a usar lo que he dicho antes, lo que sabemos, que es que el ángulo de incidencia ha de ser igual al ángulo de reflexión. Bien, voy a poner ángulos. En el punto O, el ángulo entre el rayo incidente y el eje óptico le voy a llamar alfa. En el punto C, el ángulo entre la normal y el eje óptico le voy a llamar beta. Y por último, en el punto I, el ángulo entre el rayo reflejado y el eje óptico le voy a llamar tecta. ¿Qué más? ¿Qué más? Distancias, más distancias, me he dejado una. La distancia que hay en el espejo desde el punto P hasta el vértice, que como ves es una línea curva, porque estoy poniendo un espejo curvo, a esta distancia le voy a llamar L. Pero, aunque en el dibujo el punto P está muy alejado del eje óptico, en realidad voy a hacer uso de la aproximación paraxial. La aproximación paraxial implica que todos los rayos que llegan al espejo tienen un ángulo pequeño y están cerca del eje óptico. Es decir, alfa será un ángulo pequeño, beta también va a ser pequeño, tecta va a ser pequeño y el punto P estará cerca del eje óptico. ¿Eso qué implica? Que la distancia L la puedo considerar una recta. L en realidad es una curva, pero cuanto más acerque el punto P al eje óptico, la vamos a considerar una línea recta. Ahora veremos por qué. Bien,
Voy a hacer otra pantalla. A ver, aquí. Bien. Vamos allá. Voy a dibujarlo de nuevo, así rápidamente. Aquí tenía el espejo. Aquí tengo C, más o menos por aquí tengo la normal. Por aquí mando el rayo incidente. Esto es I. Por aquí viene R. Esto es O, C, esto es I. Esto es alfa, beta y tecta. Y recuerda que esto era L. Y aquí el punto P. Bien, dibujo. Vamos allá. Entonces, voy a coger... si los ángulos son pequeños, hemos quedado... Vamos a coger este triángulo, fíjate. Este triángulo, aquí tengo O, aquí tengo P, aquí tengo el eje óptico, y aquí abajo tendré V. Y esta altura será L, donde hemos quedado que ese punto P está cerca del vértice y por lo tanto voy a considerar esa L como una recta. Este ángulo de aquí, que te estoy dibujando, es alfa. La distancia entre O y V hemos dicho que es S. Si yo hago la tangente de ese ángulo alfa, dado que alfa es prácticamente muy pequeño, será prácticamente igual al propio ángulo. ¿Y esa tangente cómo se calcula? Como el cociente entre el cateto opuesto, que es L, y el cateto contiguo, que es S. Si hago lo mismo con el otro triángulo, el que está a su derecha, tengo C, tengo V, tengo P, L, y la distancia entre C y V es R. Este ángulo que estoy dibujando ahora se llama beta. Lo mismo que antes. La tangente de ese ángulo beta es prácticamente igual a beta, porque el beta es muy pequeño. ¿Y esta tangente cómo se calcula? Como el cociente entre L y el radio de curvatura R. Si por último hago lo mismo con el último ángulo tecta, que va, vamos a ver, te estoy dibujando el punto I a la izquierda, el vértice a la derecha, el punto P arriba, la distancia entre P y V es la distancia L, y este ángulo ahora le hemos llamado tecta. La distancia entre I y V hemos quedado que es S'. Hago lo mismo. El ángulo tecta sigue siendo pequeño y voy a hacer la tangente. La tangente de tecta es prácticamente igual a tecta y la tangente ya sabes cómo se calcula. El cociente entre el cateto opuesto L y el cateto contiguo S'. Vale, entonces, ¿cómo hemos quedado? Hemos quedado, a ver, lo voy a subrayar, que lo veas porque luego lo voy a necesitar. Mira, he puesto el ángulo alfa aquí arriba, a ver si lo dibujo, sí, aquí arriba, en función de dos distancias. He puesto el ángulo beta también en función de dos distancias. He puesto el ángulo tecta también en función de dos distancias. Bien, ¿qué más? ¿Dónde está alfa, beta y tecta? Pues lo voy a relacionar con más distancias, con S, R y S'. Vamos allá, voy a dibujar, no, aquí a la izquierda lo hago, mira, te lo voy a hacer en un color diferente y voy a coger, si te fijas en el dibujo, el triángulo formado por los siguientes puntos: O, P y C. O, P y C. En ese triángulo, la suma de los ángulos ha de ser igual a 180 grados. Entonces, en ese triángulo tenemos ángulos que tengo. Tengo alfa, tengo arriba el ángulo de incidencia I, y en el otro vértice tengo 180 menos beta. La suma de estos tres ángulos ha de ser igual a 180. Tengo alfa más I igual a beta. Por lo tanto, I será igual a beta menos alfa. Vale, te lo voy a subrayar porque luego lo voy a necesitar. Muy bien, seguimos. Voy a hacer lo mismo con otro triángulo. ¿Qué triángulo voy a coger ahora? El contiguo. Triángulo formado por los siguientes puntos: C, P, I. Vamos allá, te los marco. C, P, I. E igual que antes, la suma de los ángulos ha de sumar 180. En el punto C, el ángulo que está ahí es beta. En el punto P, el ángulo es R.
Y en el punto I, el ángulo es 180 menos tecta. Y la suma de los tres ha de ser igual a 180 grados. Vale, entonces, beta más R igual a tecta. Despejamos R y nos queda tecta menos beta. Vamos a remarcarlo en rojo. Aquí, ya lo tengo. Vale, ya lo tengo todo. Lo voy a relacionar. Fíjate, ¿por qué quería I y por qué quería R? Porque hemos dicho que vamos a partir de lo que sabemos de las leyes de la reflexión, que el ángulo de incidencia ha de ser igual al ángulo de reflexión. Vale, entonces vamos a igualar esta expresión de aquí, donde tengo I, la vamos a igualar con R. Bien, seguimos. Voy a borrar esta pantalla y pondremos una nueva. A ver, voy a recapitular y te pondré las fórmulas que hemos obtenido. Vamos a ver, hemos empezado aquí, que I es igual a R. Tenemos I y hemos quedado que es beta menos alfa. Tenemos R hemos quedado que es tecta menos beta. Luego lo vamos a igualar. I es beta menos alfa y R es tecta menos beta. Vamos a pasar beta, por ejemplo, a la izquierda. Tenemos beta más beta igual a tecta más alfa. Beta y beta, 2 beta igual a tecta más alfa. Vale, vamos a buscar más cosas. Porque recuerda que alfa, beta y tecta los habíamos puesto en función de las distancias. Alfa, si recuerdas, era L partido S. Beta era L partido R. Y tecta L partido S'. Luego, aquí, esto de aquí, lo vamos a meter en la expresión de aquí arriba. Vamos a empezar. 2 beta. 2 por beta, que es... A ver que un poco más de tinta, que se ve muy poco. Ahora. Beta es L partido R. Luego 2 por L partido R. Igual. Tecta L partido S' más alfa L partido S. Lo podemos arreglar, ¿no? A ver, tengo 2L partido R igual a L que multiplica a 1S' más 1 partido S. Haciendo esto, podrás ver que directamente esta L y esta L la puedo quitar, sobran, y ya directamente lo voy a reordenar. 1 partido S más 1 partido S' igual a 2 partido R. Fíjate qué formulita tan sencilla, de manera que, conocido el radio de curvatura, que depende del espejo, este R de aquí, conocido también dónde pongo el objeto, la distancia S, puedo fácilmente, con una expresión muy sencillita, obtener la distancia imagen S'. Esto es lo que debíamos o estaba buscando desde el principio, que es la ecuación o fórmula de los espejos. Bueno, hasta aquí la demostración. Cualquier duda, en los vídeos, en el final, me ponen los comentarios que tú quieras, yo los contesto rápidamente. Gracias, hasta luego. Por cierto, suscríbete. Hasta luego.